Efesios capítulo 2, no sé si ya encontraron. Gracias a Dios, hoy comenzamos un nuevo capítulo después de tanto tiempo. Pero al dar este capítulo recorremos por toda la Biblia. Pareciera que damos solo Efesios, pero en realidad damos mucho más. Es como Efesios, sí, capítulo 2. Es como que esto nos da unos lentes para no solo ver Efesios, sino toda la Biblia, aún el Antiguo Testamento, y ver a la luz del cumplimiento de Cristo. Por eso, hace unas semanas, cuando tocamos acerca del poder de Dios, fue más como una clase de teología bíblica que recorrimos por toda la Biblia, como Cristo es el foco, aún en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a comenzar, gracias a Dios, el capítulo 2. Vamos a leer entonces del versículo 1 al versículo 10. Aquí dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Ya oré? Bueno, Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu congregación, tener comunión con los hermanos este domingo. Gracias porque podemos estudiar libremente tu palabra, escuchar tu voz en tu palabra y que tu Espíritu nos comunique a lo más profundo del corazón por tu palabra. Te pido que hoy tu Espíritu abra nuestros corazones para nuevamente recibir lo que tu palabra nos quiere decir. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a poner un cronómetro porque sabemos que necesito un cronómetro. A ver. Y está. Perfecto. Para mirar la belleza de un diamante,
Normalmente, aparte de utilizar ya sea lupas o otros materiales, se suele poner un fondo negro. Porque ese fondo negro hace resaltar al diamante. Aquí Pablo comienza dando un fondo negro, dando este fondo negro para que luego se vea con mayor nitidez el diamante. Este fondo negro podríamos decir que es muerte y el diamante es vida. En el versículo 1 del capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí la Reina Valera pone el verbo y Él os dio vida. En el manuscrito griego originales, esa parte está más adelante en el versículo 4. Pero para que se entienda, los de Reina Valera dijeron, vamos a poner el verbo ya. Pero lo que hace Pablo es adelantar, poner en el 4 recién el verbo. Comienza diciendo lo malo, la muerte, el antes. Y luego en el versículo 4 comienza a decir el diamante, la vida de Cristo, la vida que Dios da. Pero no dice ninguna herejía, e igual nos adelanta lo que ya va a decir después. No está mal este pasaje, está bien. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. La muerte es un estado de existencia. Cuando nosotros pensamos en muerte, es lo opuesto a vida. Es alguien que no puede caminar, es alguien que no puede hacer lo que un vivo hace. Puede ser que hay diferentes estados de descomposición, pero un muerto está muerto. Es el estado de existencia muerto. Podríamos decir, aunque en algunos casos después que se ve esa línea en las películas, a veces reviven al que está muerto. Pero cuando pasa de cierto tiempo de alguien de ese estado, ya es declarado muerto. No, está muerto. Ya no se le puede revivir. Está muerto. Recién murió, sí, pero está muerto. Ese es su estado. Después puede haber en otros lugares, en el cementerio, a un estado de muerte, de descomposición mayor, donde solo están los huesos. Pero es el mismo estado, muerte. Pero acá Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso que ese era su anterior estado de existencia. Ese era su anterior estado de existencia. En el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. La Biblia nos enseña que luego de la caída, cuando Adán y Eva no confían en Dios y dan la espalda a Dios, desobedeciendo a Dios y escuchando a la serpiente, cae la muerte espiritual y la muerte física luego. Aquí
Pablo se está refiriendo a la muerte espiritual en la cual todos los herederos de Adán nacen. A partir de Adán, dice Romanos capítulo 5, todos nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. El único que no nació muerto es Cristo. Pero quitando de Cristo, ese es el estado de existencia del ser humano. David dice en el Salmos 51, bíblicamente, en pecado me concibió mi madre. Así es el estado de existencia del ser humano luego de la caída. Adán y Eva fueron sacados del Edén. Y ese fue el estado, la vergüenza que tuvieron, que reflejaba su estado espiritual. Luego el primer asesinato de Caín a su hermano Abel. Y así las primeras civilizaciones que se fundaron, se construyeron a partir del pecado. El pecado inundó la sociedad humana y así todos nacen en este estado. Acá dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra delitos se relaciona, en el idioma que escribió Pablo, se relaciona con resbalar o caerse, y pecados, una palabra muy repetida en la Biblia, a errar al blanco. Pero ¿de qué resbalamos, caímos? ¿De qué erramos al blanco? De seguir la voluntad de Dios, de adorar y tener comunión con Dios. El ser humano está separado de Dios. En Romanos capítulo 3, en el versículo 9 y 10, Pablo está dando una conclusión de los versículos anteriores del capítulo 1, capítulo 2. Una conclusión diciendo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pablo aquí está diciendo una conclusión de que no importa si eres judío o si eres un no judío, que es gentil, todos los seres humanos están bajo pecado. En el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ese es el estado del ser humano. No hay quien busque a Dios. Y sigue describiendo el estado del corazón del ser humano. Más adelante en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el estado en que todos los seres humanos nacen. En el capítulo 5 de Romanos, versículo 12, dice, si no pueden buscar, no pasa nada. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. En el versículo 14 dice que este es Adán. Luego más adelante va a decir que por Cristo vino la vida. Pero como estamos en Efesios, vamos a leer eso en Efesios. Pero esto es para dar una luz de lo que dice Efesios capítulo 2. Así todos, desde Adán, nacimos y es nuestro estado natural. Hay una doctrina que explica esto, que es la doctrina de la depravación total. Y si uno busca en internet puede ver que hay muchos estudios que pueden ver más acerca de esto. El ser humano nace ahora, luego de la caída, corrompido en su corazón. Por más que el ser humano haga obras buenas, no puede agradar a Dios porque su corazón está corrompido. Y al final no puede hacer cosas buenas, como leímos Romanos capítulo 10. Externamente podemos decir que es bueno dar, por ejemplo, dinero a los pobres, ayudar a los necesitados. Esos son obras buenas de manera objetiva. Pero cuando el ser humano en la carne, en su naturaleza humana hace eso, lo hace en rebelión a Dios y por lo tanto lo hace muerto aún así. Por eso Romanos capítulo 8 habla que el ser humano en la carne no puede agradar a Dios, porque, como hablamos, está muerto. En el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ese es el estado de vida, el modo de existencia de los hermanos de Éfeso en la antigüedad, en la vida antigua. Y ese también es el estado de todos nosotros, los que antes no creíamos en Cristo. Y acá Pablo sigue mostrando este fondo negro de muerte. Sigue explicando esto. Diciendo en el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo. No sé si alguna vez vieron algún video de una corriente de agua que cae de las montañas. Bueno, las cataratas, antes de que caiga el agua de la catarata, hay una corriente que antecede a esa catarata. Me acuerdo, no sé si era en Mendoza, que fuimos a una conferencia que el pastor Ernesto Forderiza nos llevó a un lugar que supuestamente había cuevas, y sí había una cueva, y en una parte había un puente, y nosotros, un puentecito de madera, como esos de, no sé si vieron la película de Shrek 1, que hay lagos de fuego y hay un puente que se mueve, y bueno, era un puente de maderita así, arriba de una corriente de agua que pasaba bien fuerte, y nosotros yo miraba la corriente y parecía transparente el agua, porque no sé si esa es la razón, pero tan fuerte era la corriente que estaba bien limpia el agua. Si uno tiraba una piedrita, llevaba esa corriente a esa piedrita, o una hoja, si alguien tiraba, esa corriente llevaba a esa hoja. Acá dice que todas las personas que están sin Cristo, el ser humano nace siguiendo
una corriente, llevado por esa corriente. Y dice que es la corriente de este mundo. ¿Y cómo es la corriente de este mundo? Dice que es conforme al príncipe de la potestad del aire. Acá se está refiriendo a Satanás. Satanás es el príncipe de la potestad del aire que está detrás de esta corriente del mundo. En 2 de Corintios habla que Satanás es el que mantiene cegado y está cegado a las personas para que no vean la luz del Evangelio. Y Jesucristo mismo dijo a los fariseos que estaban ahí que ustedes son de vuestro padre, Satanás. Nosotros todos nacimos bajo la influencia de la muerte y del pecado, según la Biblia. Y esa influencia es liderada por Satanás. Podemos recordar a la serpiente. Cuando Dios les mandó a Adán y Eva que cuidasen, que labrasen y cuidasen todos los animales. Pero Adán y Eva cayeron. Y allí estaba la serpiente antigua, que es Satanás, dice Apocalipsis. Y de cierta manera, Adán y Eva, representando a Adán a la humanidad, entregó el gobierno, digamos, del mundo, de cierta manera a Satanás. Y ese es el príncipe de la potestad del aire. Satanás es una autoridad, es un príncipe en este mundo. Habíamos leído en los versículos anteriores que Cristo está sentado en los lugares celestiales más altos, sobre todo principado, potestad, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombre. Cristo está sobre todo en el trono. Pero en este mundo, luego de la caída, Satanás es el príncipe. Y todos están influenciados hasta cierto punto de Satanás, con Satanás. No significa que todos son endemoniados, porque eso es otra cosa, pero sí, todos están bajo la influencia de Satanás. Porque como dice Romanos, nosotros somos esclavos de a quien obedecemos. Y el mundo obedece a Satanás y rechaza a Dios. Y ahí sigue explicando. Dice de la potestad del aire también, porque esta es una dimensión que nosotros no vemos con los ojos. Los lugares celestiales, plural, no podemos ver con los ojos, donde están el reino espiritual. Podríamos decir, es otra dimensión. Pero no podemos entender mucho porque va más allá de nuestro entendimiento. Sin embargo, es el que está detrás de las personas que no conocen a Cristo. Sigue explicando Pablo en este fondo negro, diciendo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es una descripción del poder de operación que está obrando en todos los que rechazan a Cristo, los que no conocen a Cristo, y lo que nosotros, los que no creíamos
en Cristo éramos un día. Esta palabra opera es justamente una palabra de acción. Creo que es la palabra energeo, que es una palabra una de las palabras que Pablo usó anteriormente para describir el poder de la fuerza que actúa, que obra en el creyente. Inversamente, en el pasado, lo que operaba, el espíritu que operaba, era el espíritu del príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia, el espíritu de rebelión a Dios. Y ese es el espíritu que ahora opera en todo aquel que rechaza a Cristo, el que no conoce a Cristo. Y lo describe con podríamos decir, una identidad: hijo de desobediencia. Es alguien que rechaza a Dios. No le importa lo que dice Dios y ni quieren obedecer a Dios. Seguramente Josías ya predicó Romanos capítulo 1, donde casi la mayor parte de la mitad en adelante del capítulo 1 habla lo que es este espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Es un espíritu que rechaza la gloria de Dios voluntariamente y Dios le entrega a sus propias pasiones, concupiscencias, deseos engañosos, a una mente reprobada. Y a ellos, dice Romanos, que ellos no solo practican el pecado, sino que se deleitan, se complacen en practicar ese pecado. Y ese es el estado en el cual estábamos todos nosotros en la era, digamos, antigua, en lo que éramos antes. Este es el fondo negro. Sigue explicando diciendo: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Acá Pablo pasa de decir vosotros o de ustedes al comienzo, refiriéndose a los hermanos de Éfeso, y ahora dice todos nosotros. Pablo está englobando, no importa quiénes sean, como Pablo dijo en Romanos, ya sea que seas judío, nacido escuchando, memorizando todo el Antiguo Testamento, o un gentil que nació al lado de un templo de Diana de los Éfeso, Diana de los Efesios. No importa quién sea, todos nosotros nacimos, estábamos en ese estado, en esa existencia. Y dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nosotros éramos esclavos de nuestros propios deseos. Éramos esclavos para hacer cualquier cosa rechazando a Dios. Alguien puede decir, pero yo hacía buenas obras. Me acuerdo el fariseo o republicano que se autoalababa en el templo diciendo, gracias Dios porque yo no soy como ese cobrador de impuestos. No, y esos pecadores, yo doy el diezmo, yo estoy acá en la sinagoga, en el templo. Aún esa persona que hace, entre comillas, obras buenas, de manera religiosa, estaba muerto en sus delitos y pecados. La verdad es que todo aquel que está sin Cristo
está en este estado de existencia, muerto, esclavo de sus deseos. Podemos decir que el hombre en su naturaleza tiene la libertad de elegir lo que ama. Y el que está muerto, como decía Sproul, elige el pecado, porque ama el pecado. Ama alejarse de Dios y hacer su propia voluntad. No me importa lo que dice la Biblia, no me importa, yo voy a hacer mi propia interpretación de esto. No me importa, yo vivo a mi manera, como dice la música. Ese es el estado del ser humano. No buscan a Dios. Como dice Romanos capítulo 3, versículo 10. No, pero busca a Dios, ora y hace esto y esto. La Biblia dice que no. Dios es el que le buscó primero. Para que recién uno pueda acercarse y buscar a Dios, Dios tiene que llamarle primero. Porque uno que está muerto no puede moverse. Puedo decir a este Ignario que es inanimado, metafóricamente podríamos decir que está muerto: ¡móvete! ¡Haz esto, lo que yo digo! Pero no va a poder hacer nada, no tiene células vivas, no está vivo. No se va a mover al menos que yo mueva. O que la tierra gire alrededor, todo eso se está moviendo ahora en realidad, aunque esté quieto. Pero ahí ya me complico. Pero desde nuestro punto de vista nos está moviendo. Al que está muerto, los huesos, el que está sin vida, su corazón ya no late más. Por más que vos le grites, ¡levántate!, no se va a levantar. Tiene que obrar algo más. Ese era nuestro estado. Sigue hablando Pablo diciendo, luego de decir en los deseos de nuestra carne, incluyéndose Pablo, diciendo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Este es el estado natural del ser humano luego de la caída. En 1 Corintios capítulo 2 dice, en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por más que le prediquemos 10,000 días, todos los días, por más que le atemos a una persona en una silla para que escuche la predicación, si no existe una obra espiritual, no va a percibir las cosas espirituales porque está muerto. Como yo no puedo hacer mover a este Ignario, al menos que yo lo agarre. Cuando Jesús le dijo, ven, sal fuera a Lázaro, y vivió, salió, ahí obró algo sobrenatural. Acá dice por naturaleza. Como leímos
en Romanos capítulo 5, versículo 12, todos los seres humanos nacieron luego de Adán en este estado, muertos. En naturaleza nacemos así, somos herederos, digamos, de Adán. Y nos describe acá no solo como hijos de desobediencia, sino hijos de ira. Es como que nuestra identidad anterior, antes de Cristo, era hijos de iras. En vez de decir hijos de amor, como más adelante en Efesios capítulo 5 va a llamar a los que son hijos de Dios, dice hijos de ira. Lo que está refiriéndose es que el que está sin Dios es como un vaso que es receptor de ira y vive en ese estado, bajo ira. Y esa es su identidad. Más adelante el creyente nos dice que somos hijos amados. Podríamos decir que el creyente, al contrario de hijo de ira, o no sé si es exactamente el contrario, pero se puede relacionar, es hijo de amor. Pero no, antes no lo éramos. Y ahí Pablo dice lo mismo que los demás. No importa qué ser humano sea. Si uno nace en la India, si uno nace en Argentina, si uno nace siendo hijo de un misionero, nosotros nacemos en este estado y esa es nuestra existencia. Y por más que mi padre me predicó varias veces, si no obra algo sobrenatural, yo iba a permanecer en ese estado, en esa existencia de muerte. Pero como hablamos, Pablo aquí está mostrando primero un fondo negro para resaltar el diamante. En el versículo 4 dice la palabra que cambia todo. Pero Dios, este pero, podríamos decir como a veces digo, el día estaba nublado, hasta se veían nubes negras, pero salió el sol y las nubes se fueron. El pero cambia las cosas. Así también cambió algo. Acá dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El ser humano no necesita, el que está muerto en su naturaleza y pecado, no necesita hacer más obras. No necesita dar más diezmo, no necesita hacer multitud de obras, porque aún a pesar de que haga todas las buenas obras, venga a la iglesia, haga todo lo bueno que pueda hacer, eso no le va a salvar. Lo que necesita es la vida. Y la vida es Cristo. Es en unión con Cristo que Dios en su gracia nos da esa vida. Nos resucita de los muertos con el poder de su Espíritu. Podríamos decir que la resurrección de Cristo es el milagro más grande y asombroso. Y en unión, cuando un creyente nace de nuevo,
de la muerte a la vida, es un milagro asombroso. De no poder ver lo espiritual, de estar cegado y pensar eso es locura, por el poder de Dios que le hace vivir, dice, esto es poder y sabiduría de Dios. Esto es lo que me va a salvar. Soy pecador y no puedo salvarme. Necesito un Salvador que me perdone mis pecados y me dé una vida nueva. Eso es un milagro. En 2 de Corintios, capítulo 4, dice en el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando Dios manda, haya luz, y sale la luz de las tinieblas, e ilumina nuestros corazones, transformando el corazón de piedra en corazón de carne, para que veamos a Cristo y digamos, ya no más locura, sino la gloria de Dios. Piper dice que es como la parábola del hombre que encuentra un tesoro en un terreno y vende todas sus posesiones con gozo para comprar ese terreno porque sabe que está el terreno allí. Nosotros cuando vemos la gloria de Cristo en el Evangelio, la gloria de Dios, decimos, ya no quiero ser esclavo de la corriente de este mundo, de los deseos del pecado. Quiero ser del nuevo mundo. Quiero ser de Cristo. Y eso es el milagro que Dios obra. Y acá dice que se basa en el gran amor con que nos amó. Habíamos leído antes que Dios nos amó, aún desde antes de la misma creación, antes que existiéramos. La verdad es que Dios nos conoce completamente, sabe nuestro presente y futuro. Y más que eso, como José predicó bien, y leímos en Efesios, Dios nos escogió, Dios nos eligió, Dios tomó la decisión de acercarse a nosotros para salvarnos, darnos la vida espiritual. Es como cuando en el valle de huesos secos, Dios levantó a los esqueletos para que los cartílagos salgan de la nada, la sangre fluya, la piel, todo el ser humano, los ojos, regeneración celular. Verdadera generación espontánea, dirían en biología. Vida de la no vida, de la materia inorgánica, materia orgánica. De manera espiritual, Dios así genera de lo inanimado algo animado en el alma, en el corazón del creyente. Porque Dios nos amó. Porque Dios es rico en misericordia. Podríamos decir, Dios es omnirico. Dios es todo rico. Y Dios no te escogió porque vos seas bueno. Dios te escogió por su misericordia. ¿Qué nos dice esto? Miles de cosas, porque esa es la base, digamos, de la vida cristiana y de lo que vamos a ver en Efesios. Pero
¿qué podemos decir? Tal vez tú tienes un corazón cargado por alguien de tu familia o vecino, no sé, o alguien que aprecias, un amigo de la infancia, no sé. Vos podés confiar que por más duro que esté su corazón, Dios tiene el poder de iluminar su corazón y darle vida. Me hace recordar el testimonio de papá que dice de mi abuelo, que antes era duro, porque fue una escuela salesiana, algo así dice, salesiana se dice, una escuela media católica, no sé cómo sería. Papá dice que con el tiempo se hizo medio ateo, para no decir completamente. Y papá creía que mi abuelo nunca iba a ir a la iglesia. Pero papá contó así una vez, un día entró a la iglesia y vio a su padre allí, en la lista para bautizarse, en la fila para bautizarse. ¿Cómo puede ser eso? Pablo, el apóstol Pablo que escribió esta carta es un ejemplo de ello. Dios le apareció como apóstol y cambió completamente su vida de ser perseguidor de la iglesia. Y Pablo mismo se describe como la peor clase de pecadores, el peor de los pecadores. Dios le salvó. En primera de Timoteo dice que eso es para dar ejemplo que Dios puede salvar en su misericordia a cualquiera. Por eso Pablo también decía en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Nuestra confianza no debe estar en nuestra persuasión, no debe estar en nuestras propias capacidades, sino en Dios que tiene el poder de quebrar y transformar el corazón de piedra en corazón de carne. Por tanto, animemos, tengamos ánimo, hay esperanza. Podés esperar como 7 años. No sé si esperaste cuántos años. Podemos esperar muchos años si Dios puede convertir a cualquiera. Oremos a Dios porque Dios es poderoso para hacer eso. Y confiemos que Dios es bueno. Puede ser que nunca veamos algunos frutos, pero Dios quiere que oremos. Confiemos en Dios. ¿Qué otra cosa podemos sacar de esto? Es que nosotros los creyentes también necesitamos vida y la vida es Cristo. Muchas veces dice Bob George, un pastor que falleció hace unos años atrás, que tenemos un libro de él que se llama Cristianismo Clásico. Él dice que al momento que se convirtió en la vida cristiana era bien animado, era contento, pero después pasaron los años y se atribuló su corazón, porque iba a la iglesia y tenía que hacer esto, lo aquello, y vio la vida cristiana más como obras, como hacer lo aquello, ir a la iglesia, pagar el diezmo, más como algo ritual de hacer del día a día, hasta que Dios obró en su vida, de tal manera que vio lo que necesitaba no era sus obras para ser acepto delante de Dios en su autojusticia, no necesitaba sus méritos. Lo que realmente necesitaba para la vida cristiana era a Cristo. De tal manera que necesitaba la vida
Eso es lo que necesita el que está inanimado, y también es lo que nosotros necesitamos. Es la vida que es Cristo. Cristo en nosotros es el que nos hace vivir la vida cristiana. Es en unión en Cristo que tenemos todos los recursos para vivir la vida cristiana. Cristo es el mayor regalo. Cristo es la vida que nosotros poseemos. Y ahora nosotros tenemos la vida que es Cristo y muchos nos olvidamos. Tenemos el poder más grande que existe, que es Cristo, la vida, la luz del mundo, habitando en nosotros, el Espíritu Santo. Tenemos la vida. Si realmente creímos en Cristo, si creímos en Cristo, tú tienes la vida para vivir una vida sobrenatural por el poder del Espíritu en unión con Cristo. Y en Cristo tienes todo para seguir viviendo la vida cristiana de gloria en gloria y seguir viviendo una vida que da gloria a Dios, porque Cristo es tu vida. Y todo lo que hay en la vida cristiana es en unión con Cristo, es Cristo. Por tanto, al ver el fondo negro de nuestra anterior existencia, vemos exaltado ahora el diamante de la nueva existencia, que vamos a ir dando y explicando más en estos pasajes, leyendo lo que dice aquí, cómo es la nueva identidad, la nueva existencia del que es en Cristo. ¿Cómo es la nueva realidad? ¿Cómo es ser bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en unión con Cristo? Porque tú que has creído, tú que has visto la gloria de Cristo y dicho, quiero ser salvo por gracia, no por mis méritos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, muriendo y resucitando. Tú que viste a Cristo, ahora estás en una nueva vida, en un nuevo estado. Todavía existen restos del pecado, eso es verdad. Todavía el pecado está allí, pero estamos bajo un nuevo dominio, bajo una nueva realidad que es superior, que nos levanta y que nos da una esperanza segura de que en el futuro vamos a estar dando gloria para siempre a las riquezas de la gracia de Cristo. Entonces, esto es un llamado a considerar la obra de Dios de vida en tu vida. La obra de luz que te resucitó, que te dio vida. Y considerar la antigua vida y decir, esa ya no es mi verdadera existencia. Dios cambió mi existencia. A veces solemos decir el ejemplo de un pez que nadaba en el agua. Y de repente hubo un cambio. Cambió su naturaleza. Salieron alas. Y se transformó en un pájaro. Y empezó a volar, salir del agua. No estoy hablando de la evolución, chiste. Y salió a volar, cambió de naturaleza. Ya estaba en los árboles volando de aquí para allá. Y de repente dijo, ¿sabes qué? Me acuerdo cuando nadaba en el agua. ¡Ay, ese alimento que tenía allá entre los corales! ¿Por qué no vuelvo un rato para ver allá? Dale, voy allá. Y entonces vuela el pájaro alto y se somburge. No sé la palabra esa.
se sumerge en el agua, pero allí no aguanta mucho tiempo. Capaz come un pez come algo ahí y dice, pero ya no soy el mismo. Me siento como que voy a morir en este lugar. No es mi verdadera existencia, no es mi identidad. Me siento mal. El mismo Espíritu dice que nos constriñe cuando pecamos. Porque todavía tenemos el resto pecaminoso, nos tienta. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria del mundo. Pero Dios nos recuerda que tenemos en Cristo una nueva vida espiritual. Ya estamos en un nuevo estado, una nueva existencia. Y entonces nosotros, porque Dios, el Espíritu Santo, obra en nosotros, decimos, ya no soy el mismo que antes. Cambié, ya no soy lo que era antes. Tengo una nueva vida, tengo una existencia y Dios, Espíritu Santo, habita en mí. Que Dios nos recuerde nuestra verdadera identidad. Nos recuerde que tenemos una nueva existencia y que Satanás o las potestades, cuando nos tientan, o nuestra propia carne y el mundo, digamos, la Biblia me dice que soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Estoy vivo. Cristo habita en mí. Tengo poder en Cristo para vivir la vida cristiana. Padre Celestial, gracias por tu obra divina. Gracias porque nos resucitaste, porque eres lleno de amor, lleno de misericordia. No nos das lo que realmente merecemos y nos das todo lo que no merecemos, porque esto es tu gracia, regalo inmerecido, en unión con Cristo. Danos aún más luz para vivir por fe en esta nueva realidad, existencia de vida, para que crezcamos en unión con Cristo, que es quien nos santifica, el Espíritu Santo. Danos luz para reconocer la vida y ver la vida, ver a Cristo, ver lo que es la vida cristiana, ver a Cristo que es la vida cristiana. Que sepamos que somos hijos de Dios, hijos amados, no hijos de desobediencia, hijos de ira, porque Dios nos ama. En nombre de Cristo Jesús. Amén.